Yo le doy gracias a Dios por permitirme una entrevista más. En esta ocasión tengo a un amigo, excelente amigo que he conocido hace un tiempo atrás y para mí es un honor, un privilegio estar con él en esta entrevista y me gustaría primeramente preguntarle, como siempre en todas las entrevistas, ¿cuál es su nombre, amigo? Bueno, yo me llamo Jonathan Poveda. Jonathan, ¿cuántos años tiene? Tengo 25 años. ¿Y hace cuánto usted sirve al Señor, Jonathan? Desde que tengo memoria, realmente. ¿Su familia es cristiana? Es cristiana, sí. Que siempre le gustó que su familia sea cristiana, algo bonito que rescatar. Yo creo que lo primero son los valores. No estoy diciendo que de repente una familia no creyente no hayan valores. Lo que pasa es que de uno como cristiano cree que esto que está acá es la autoridad divina de Dios, es el manual de vida. Y cuando esto está presente en un hogar, no quiere decir que la familia no es perfecta, porque eso no existe. Pero quiere decir que Dios es el centro de la familia. ¿Se imagina, Jonathan, haber nacido en otra familia que no es cristiana? Pues no sé, no me tocó, entonces no sabría decirte. ¿Piensas tal vez que en algún momento, si fuera el caso, encontrarías el camino de Cristo? Yo creo que sí, realmente. Algún tiempo me pregunté como de qué sería mi vida sin Jesús, sin Cristo. No me puedo imaginar fuera de eso. Entonces me gustaría creer de que independientemente de donde naciera, Dios me iba a traer a mí. ¿Tú crees que la juventud hasta cierto punto, en algún momento de su vida, se preguntan acerca de dónde venimos, acerca de un Dios? ¿Qué opinas con respecto a eso? Yo creo que sí, la Biblia es clara. La Biblia dice que los cielos cuentan la creación de la gloria de Dios. Entonces, independientemente tengas a alguien que te predique, a alguien que te hable, el hecho de ver el cielo, un atardecer, las nubes, la lluvia, te hace de alguna manera preguntarte quién creó todo esto. ¿Lo hizo Jon en algún momento de su vida? Por supuesto. Claro. Nosotros, por haber nacido en una familia cristiana, tenemos dudas acerca de Dios. También, sí. ¿Por qué crees? Recuerdo una vez que estaba en el colegio, yo estudié en un colegio evangélico y el profesor de Biblia nos estaba diciendo como, es que si ustedes no se arrepienten, ustedes se van a ir al infierno. Yo tenía demasiado miedo porque empecé a ver todo el pecado que había en mí. Fue como la primera vez que tuve un poquito de conciencia de que yo tenía pecado. Y después como que tuve una crisis existencial porque yo decía, bueno, yo vengo a la iglesia, yo sigo a Dios, yo hago todo esto, pero ¿por qué siento que me voy a ir al infierno? Entonces fue ahí donde empecé a cuestionar si verdaderamente yo era cristiano. Y fue en ese punto en el que yo dije, no quiero volver a tener esta inseguridad, quiero asegurarme de que sí o sí yo quiero estar con Cristo. Claro. Entonces, claro que de una duda. Como seres humanos basta comportarnos bien, pagar nuestras cuentas y ser buenas personas para obtener la salvación. No, por supuesto que no. La Biblia es clara, somos salvos mediante la gracia. Sin embargo, la fe que nosotros profesamos va acompañada de buenas obras, porque de nada sirve decirle Dios lo bendiga, arrepiéntase de sus pecados y mi vida detrás es un desorden. Entonces creo que es un abordaje muy bonito que las obras dan testimonio de nuestra fe. Nosotros como cristianos, yo creo que Dios nos pone en nuestro corazón en servirle en ciertas áreas. ¿Pone en qué área se desenvuelve para Dios? Bueno, yo he servido realmente yo tengo una frase y es que yo soy 4x4. Donde Dios me llame, pues ahí he estado. Evangelizado en las calles, he servido platos de comidas, también he servido en mi iglesia en Vida Abundante, facilitador de grupos pequeños durante varios años, he estado involucrado en campamentos, la lista es enorme realmente, pero he estado desde un micrófono hasta de poner sillas. ¿Siempre tuvo facilidad de palabra, Jona? Sí, pues sí, siempre, como decimos en Costa Rica, hablamos mucha paja, yo hablo demasiada paja, se me da muy bien hablar. Y dato interesante, siempre me regañaban porque en clase hablaba demasiado, no me quedaba callado, entonces yo creo que es algo que Dios me dio. ¿Tú consideras entonces que es como un don que Dios da a las personas? Sí, compartir. Sin embargo antes lo utilizaba para mal, porque yo decía, Brian, yo decía que yo era muy bueno para insultar a las personas y era algo que se me daba muy bien, insultar a las personas. ¿Cómo lo hacías? Involucrémonos un poco más profundo en eso, que utilizabas música o algo que hacías para insultar a las personas. Yo creo que eso viene mucho de que a mí en el colegio me empezaron a hacer, en la escuela me hacían bullying. Entonces cuando yo llego al colegio empiezo a hacerme más atlético, empiezo como a desenvolverme un poco más, digo no,
ahora le cobro a todos mis compañeros lo que a mí me hicieron. Y las inseguridades que ellos me causaron a mí, claro, yo era buenísimo, le veía tal vez algún defecto físico a alguien y ahí estaba yo, era muy bueno para eso. Entonces, si bien es un don que Dios me ha dado, uno puede utilizar también los dones para mal. En mi primer podcast que grabé en Más Como Jesús, decía tantas, tal vez no malas palabras, pero sí como cosillas medio vulgares, ¿verdad? Y mi mamá me dijo como, Jona, excelente el podcast, pero no diga estas palabras, por favor. ¿Todavía estabas luchando con eso? Al día de hoy, pues no, ya no se controla, pero ha sido un gran aprendizaje. Pero tú me contaste alguna vez que usted rapeaba. Me encanta rapear alguna vez, fue algo que cuando yo me salgo de este colegio que era evangélico, me salgo como un colegio donde no habían bases de fe, entonces ahí encuentro como que empiezo a experimentar con otro tipo de culturas, ¿verdad? Más urbanas, y tenía un compañero que rapeaba, y yo dije, aquí es, yo también voy a aprender. Entonces aprendí a rapear y ahí nos dábamos duro. Claro, se mencionaban nombres de mamás, es todo lo que voy a decir. Entiendo. Sí, ¿qué causa en un joven los insultos y toda esta cuestión del bullying en su desarrollo? Muy buena pregunta. Yo creo que detrás de toda persona que causa bullying, por más de que lo niegue, por más de que diga que no, hay inseguridades de por medio. Porque cuando uno no se siente seguro con uno mismo, uno lo que empieza a hacer es, ya no quiero la atención conmigo, quiero que la atención la tenga otro. Entonces es ahí donde un insulto, una mala palabra, algo mal dicho, puede realmente afectar a una persona. Un apodo, por ejemplo. Claro. Esta facilidad de comunicarse con los demás, entiendo que le ayudó a usted a abrir, por ejemplo, este podcast. ¿Usted tuvo la idea principal de este podcast o está trabajando con alguien más? No, realmente, Más Como Jesús nace en el 2019. Yo siempre quise tener un podcast, entonces con mis compañeros del colegio decía que íbamos a hacer un podcast sobre fútbol o sobre videojuegos, pero realmente nunca llegamos a hacer nada. Y por ahí el 2019 yo digo, ¿sabes? Empiezo como a sentir este llamado de parte de Dios y digo, bueno, intentemos hacer un podcast. Ahora, gracias a Dios, creo que uno de los retos es que ya no podía hacerlo solo. Entonces, tengo 2 chicos que me ayudan, Samuel y Sofi. Ellos, la verdad, que han sido una gran bendición para el ministerio, entonces sí. Ok, 6 años entonces de Más Como Jesús, del 2019 hasta acá. Sí, wow. Aproximadamente 6 años. ¿Ha pasado rápido el tiempo? Muy rápido, realmente. ¿Cómo ha sido la experiencia de tener ese podcast personalmente? ¿En qué le ha ayudado a usted? Personalmente, creo que es muy bonito cuando uno recibe comentarios de personas ahí por DMs o en persona. Mira, Jona, lo que hablaste me ayudó demasiado. Recuerdo que en pandemia hice una serie donde nada más hacía oraciones de 3 minutos, todos los días, fue una semana, y me escribe un gran amigo que fue mi primer pastor como de jóvenes, y me dice, Jona, usted no sabe cuántas esas oraciones me ayudaron, y eso al día de hoy me marcó, porque era el pastor de jóvenes que tal vez yo lo veía como muy arriba, escribiéndome eso, y son, no sé, es muy bonito. ¿Qué tipo de temas se conversan en Más Como Jesús? Lo que sea. Realmente lo que sea, creo que es un podcast bastante abierto, desde sexualidad, desde Biblia, que creo que es lo más importante. Creo que algo que he querido que Más Como Jesús sea es que no sea una prédica como tal. Ya eso hay mucho y está bien, está perfecto, pero creo que Más Como Jesús debe ser como algo un poco más fresco, algo un poco más, abierto. Este pastor le contactó y le dijo que las oraciones eran de mucha ayuda para él. ¿Tú qué opinas de ese aliento que puede dar muchas personas hacia uno, hacia los demás, para que uno pueda crecer espiritualmente o tal vez en algún proyecto que uno está efectuando? ¿Qué significó eso en tu vida? Pues bastante. A mí me gusta vivir la vida con algo que yo le llamo sentido de eternidad, y cuando yo entiendo que lo que yo hago no impacta solo mi eternidad, sino de las personas a mi alrededor, todo cobra más sentido. Y lo que dice Mateo 28, que es la gran comisión, la empiezo a vivir en carne y hueso. Cuando yo no solo me quedo lo que a mí se me ha dado, sino que lo comparto con los demás, creo que es una experiencia muy bonita. Claro. Nosotros vivimos en un mundo material, ¿cierto? En el mundo espiritual, ¿qué impacto genera el que nosotros estemos involucrados en la Biblia,
en que nosotros tengamos buenas amistades, que asistamos también a la iglesia y que sirvamos en varios ministerios. ¿Qué impacto tiene eso en el mundo espiritual? Pues la Biblia es bastante clara, si no me equivoco, eso está en Efesios, y es que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra potestades, contra reinos, contra tinieblas, contra Satanás, literalmente. Yo recuerdo que el día que abro mi podcast, nada me funcionaba, todo me salía mal. Realmente no sabía mucho como de micrófonos y todo esto, porque yo soy administrador de empresas, pero yo decía, qué raro, porque nada funciona. Y pues por ahí he tenido bastantes ataques espirituales, que es lo que la gente no ve detrás de predicar. O de simplemente decir, mira, hoy me toca grabar y porque me siento triste, si no me ha pasado nada. Entonces es una lucha realmente, claro. Pero es una lucha que vale la pena. ¿En algún momento Jona quiso dejar de hacer todas estas cosas? Lo dejé de hecho. Así? Y recuerdo que necesitaba de dinero y le escribí a un amigo y le estaba mandando un mensaje y le dije, madre, le vendo los micrófonos. Así le dije, le vendo mis micrófonos que me había costado un montón comprar a base de mucho trabajo y horas extra. Y él me dijo como, Jona, yo se los puedo comprar, pero esos son los micrófonos suyos del podcast. Y no me los compró. Solo por eso. Él me los podía comprar, pero dijo, no, Jona, yo no le compro eso. Claro. Entonces, en algún momento sí, lo pensé dejar. ¿Pero necesitabas dinero para qué? ¿Tus estudios? ¿Para comprar No, realmente me había cansado. Como que sí hubo como una curva bastante fuerte al principio de no sentir que crecía o de que lo hacía bien, muchas inseguridades, hacerlo solo, que creo que un proyecto como esto no se puede hacer solo, se debe hacer con un acompañamiento adecuado, no solo de rendición de cuentas, sino también acompañamiento espiritual personal, y eso yo no lo tenía. Claro, sí, es muy importante el trabajo de Jona, porque muchos hoy en día tenemos tal vez un poco de vergüenza de trabajar exponiéndonos ante las cámaras, ante los demás, ante cualquier grupo, etc. Cuando Dios te habla alguna palabra, ¿cómo la procesas para hacerla llegar a la persona o para efectuarla en el podcast? ¿Cómo trabajas eso? ¿Es una idea que tienes en la noche, en la mañana, que se te ocurre, algún tema específico? Sí. ¿Y cómo lo trabajas? Justamente estoy leyendo un libro de Bill Hybels, que es Aprendiendo a escuchar el susurro de Dios. Y creo que mucha duda que tenemos los cristianos es, ¿será que esto me lo dijo Dios o esto me lo inventé yo? Entonces Bill Hybels da como varios parámetros para saber si eso verdaderamente viene de parte de Dios o usted se lo inventó. Y el primero que dice es, consulte con la Biblia. Hay un pensador, no recuerdo muy bien el nombre, que dijo, predica el evangelio y si es necesario, hable. Nosotros con nuestras vidas predicamos el evangelio. Por supuesto, una de las experiencias más dolorosas que recordaba, saben, ser más como Jesús es bonito, el nombre es atractivo, está registrado. Para que nadie lo robe ahí. Sí, pero más allá de eso, hay una cruz que no se ve y es el testimonio. Porque aquí estamos en un ambiente cristiano, es sencillo ser cristiano, pero cuando estás en el trabajo, cuando estás con tus amigos, cuando estás con gente que no cree en Dios, ahí ser más como Jesús es difícil. Entonces, creo que una de las cargas que conlleva, no solo ser más como Jesús, seguir a Cristo, es el testimonio. Tanto lo que ocurre en privado, de ocurre en público o no. ¿Cuál es la razón correcta por la cual nosotros tenemos que dar buen testimonio? Excelente pregunta, Brian. Una de las historias que a mí más vergüenza me da contar es cuando estoy con una compañera de la universidad y ella me dice como, bueno, ¿usted qué se quiere dedicar? Y yo le decía que yo quería predicar, no sabía si quería ser pastor o algo así, pero yo quería hablar de Dios. Pasan los cuatrimestres y es una compañera que sigo viendo en la carrera y estoy ahí con un grupo de amigos, hombres todos, se pueden imaginar la cantidad de vulgaridades que estábamos hablando. Y ella llega de casualidad, estamos en el comedor y ella me dice, Jona, pero suave, al frente de todos, ¿usted no es que quería ser predicador y quería ser pastor? Claro. Se puso blanco, Jona. Por supuesto, ¿verdad? Porque es fácil aparentar detrás de una cámara, es fácil hablar bonito detrás de una cámara, pero lo que sucede en privado,
Siempre hay alguien que lo está viendo. Recuerdo que cuando tenía conductas adictivas con la pornografía, me dice uno de mis líderes que me estaba ayudando mucho con esto, y me dice, Juana, ¿usted se da cuenta que ahí también estaba Dios? Claro. No había realizado que yo ya era cristiano. O cuando de repente que algo ya estaba a punto de pasar con alguna muchacha, Dios me decía, ¿sabe que yo estoy aquí también? Claro. Entonces cuando yo empiezo a tener conciencia de que yo no solo soy un portavoz, realmente uno no es importante en todo este tema, pero Dios lo utiliza a uno y eso es un gran milagro. Pero cuando yo empiezo a entender de que para algunas personas uno es el representante de Jesús, todo cambia. Claro. Entonces la razón correcta por la cual tenemos buen testimonio es porque somos representantes de Jesús. Lo primero es porque queremos agradar a Dios. Muy bien. Cuando yo empiezo a entender a quién quiero agradarle a usted que está viendo esta entrevista, no, quiero agradar a Dios, pero por consecuencia intento tener un buen testimonio para que lo que yo hablo sea congruente con lo que yo vivo. Cuando estamos solos, ¿cómo aplica el testimonio? Creo que lo más importante es tener esa conciencia de que Dios está conmigo y que yo estoy con Él. Cuando yo intento siempre comenzar el día leyendo la Biblia. Sería mentira si le digo que lo hago siempre, pero intento comenzar el día con Dios y intento terminar el día con Dios. Cuando yo tengo a Dios presente durante toda mi vida, todo se vuelve un poco más sencillo, porque aun cuando me sucede algo que es frustrante o algo que es triste o doloroso, yo digo, bueno, Dios, usted está conmigo. No sé cómo voy a resolver esto, no sé qué voy a hacer, pero usted está conmigo. Claro. ¿Usted le gustaría dar un consejo a aquella persona que lo ve y tiene miedo de compartir lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Qué podría decir? Da igual que crea que usted es capaz o no es capaz. Si el Señor lo está llamando, Él lo está comisionando a algo. Y lo digo claramente, por ejemplo, con Pedro. Pedro era un pescador, era judío, pero probablemente sus prácticas ni siquiera representaban a un judío como tal. Y Dios simplemente le dice, Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres. Y bueno, Simón después le cambia el nombre a Pedro. ¿Qué me quiere decir esto? No, usted no tiene que llevar 40 seminarios para sentirse preparado para hablar o predicar. Eso no quiere decir que no te tengas que preparar, porque como lo veíamos en primera de Pedro, debemos estar preparados y eso requiere un estudio. Pero eso quiere decir que desde el momento en que aceptaste a Cristo, ya tienes una herramienta muy importante para predicar y es tu testimonio. Como lo dice Pablo, sí, yo antes asesinaba a cristianos, pero ahora soy prisionero de Cristo. Y eso es algo que Dios ha estado como hablando mucho conmigo, es, sí, Jonás antes era todo esto, pero ahora es un seguidor de Cristo. Muy bien. Les agradezco a todos los que estuvieron en toda esta entrevista. Les invito a seguir el programa Más como Jesús con Jona Poveda y nos vemos pronto en una próxima entrevista. Hasta luego.